Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga que me escucha en esta hermosa tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma adora y bendice la gloria de Dios. Estoy muy contento con el Señor por el privilegio que Él me da para predicar su palabra y de compartirla con cada uno de ustedes. El Señor me ha dado un tema y lo quiero compartir contigo. Y ese tema es: no hay milagro más grande que la salvación de un alma. Oh, gloria a Dios. Te invito a leer conmigo la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 11, y estaremos dando lectura desde el versículo 21 en adelante. Déjame decirte que estoy orando a Dios para que Dios te bendiga, bendiga tu casa, bendiga tus hijos, bendiga tu familia. Pero sobre todo, tengo una oración más importante al Señor a favor tuyo. Y es que el Señor te bendiga con la bendición más grande que puede tener un ser humano en esta vida, que es la salvación de tu alma. Y eso es por medio del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes Biblia, entonces te invito a escuchar la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, libro de San Juan, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Y vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dicen así la palabra del Señor. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Le dijo Marta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Oh, mi alma alaba. Hoy yo te invito a creer lo que esta mujer llamada Marta expresó en estas palabras. Ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Hoy yo te invito a que tú tengas esa convicción y esa fe. Y crea como esta mujer ha creído. Oh, mi alma alaba, porque Cristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, Dios encarnado, Dios en Cristo Jesús. Quiero comenzar diciéndote que Cristo te ama, que Cristo te ama tanto que ha dado que ha venido a dar su vida por rescate por mucho. Que Cristo te ama tanto que Él ha venido a expresar el amor del Padre hacia cada uno de nosotros. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, sin excepción de persona. No importa qué clase de persona tú seas, no importa de dónde tú vengas, eterna. El tema del cual vamos a hablar es: no hay milagro más grande que la salvación de un alma. En la Biblia, nosotros vemos grandes acontecimientos, milagros, cosas grandes que hizo el Padre Celestial para bendecir a su pueblo, para salvar a su pueblo. Nosotros podemos ver muchos milagros que el Señor hizo en el Viejo Testamento. Podemos mirar de qué forma Dios le dio un hijo a Abraham a la edad de 100 años. Eso fue un milagro grande. Cómo Dios pudo permitir o hacer este milagro de que Sara, la esposa de Abraham, diera luz a un hijo con 90 años. Vemos donde en Egipto el Señor hizo todo tipo de milagros y prodigios, de tal forma que el faraón de aquella época tuvo que dejar salir al pueblo de Dios al desierto a adorarle, a bendecir a Dios. Cuando el faraón en otra ocasión venía detrás
del pueblo de Dios, también nosotros podemos mirar de qué manera el Señor abrió el mar Rojo en dos y permitió, como si fuera por un camino en seco, que el pueblo de Dios caminara, y no se cerró hasta que el último israelita no hubo terminado de cruzar por el mar. Eso fue algo tremendo, eso fue algo que no cabe en la mente de un ser humano. Seguimos mirando por la página de la Biblia, y allá nos encontramos con un Josué que en una ocasión tenía una batalla, y este hombre era comandante del ejército de Dios. Y en medio de la batalla, Josué da una orden y le dice al sol que se detenga en un lado, en Gabaón, y le dice a la luna que se detenga en Gilboa. Dios, en su infinita misericordia, le concedió estas peticiones a Josué, y el sol se quedó en un lugar y la luna se quedaron en otro lugar, y de ahí no se movieron. Seguimos mirando por la página de la Biblia y llegamos al Nuevo Testamento. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento a un hombre principal entre los judíos, y este hombre se llamaba Jairo, y este hombre ve a Jesús y sabe que Jesús es un hombre de amor, un hombre bondadoso. Él nunca había visto tanta bondad en un hombre y tanta demostración de poder de Dios en la vida de una persona. Y cuenta la Biblia que la hija de Jairo, su única hija que tenía, había muerto. Mi hija está enferma, ayúdame. Y Jesús, me gusta lo de Jesús, que si usted viene con cualquier quebranto a Jesús, Jesús no es como el hombre, que muchas veces el hombre te dice, yo voy mañana, yo voy después, y resulta que no viene. Jesús nunca, déjame decirte algo, que Jesús nunca llega tarde. Jesús muchas veces no va a llegar cuando queremos. Jesús muchas veces no va a llegar en el momento que lo deseamos, pero va a llegar en el momento oportuno y en el momento que se necesita que Él llegue realmente. Jesús fue donde Lázaro, a la casa de Lázaro, y allí le dijeron, Jairo, ya no moleste más al maestro, ya no lo moleste, déjalo tranquilo. Y Jairo le dice, ¿por qué? Y le dijeron, tu hija ha muerto, ya Jairo, no lo moleste. Pero me gustó una palabra que Jesús le dijo a Jairo. Le dijo, Jairo, ten fe, cree solamente y tu hija sanará. Cuando Jesús le dijo estas palabras, Jairo entró a la casa donde él vivía y le dijo, el maestro está aquí, Jesús está aquí, Jesús llegó. Oh, mi alma alaba. Yo te digo, amado amigo, que Jesús está aquí. Déjalo, abre la puerta de tu casa como hizo Jairo y dile a todo el mundo, Jesús está aquí en la casa. Lo que está descompuesto, Él lo va a arreglar. Lo que la gente cree que ya no servía, lo que la gente veía que ya no tenía vida, va a tener vida. Jesús está aquí. Dilo, ten fe, cree solamente. Dice que la hija de Jairo estaba muerta. Y cuando Jesús entró al aposento, Jesús dijo esta palabra, Talí Tacumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Dice que cuando Jesús dijo estas palabras, la niña se levantó luego y vivió, y todos se regocijaron. Y Jesús le dijo, sírvanle de comer, y se le entregó a sus padres. Oh, mi alma alaba y bendice la gloria del Señor. Pero quiero seguir rapidito por la página de la Biblia, porque quiero llegar a un punto clave de mi mensaje para que usted entienda que el milagro más grande es la salvación de un alma. Quiero decirte de otro milagro. Jesús se va caminando por un camino y anda predicando la palabra de Dios, hablando del reino de Dios, hablando del reino de justicia, hablando del cielo, hablando del Padre Celestial. Pero de repente, al Jesús mirar, ve que viene una gran multitud, una caravana con un féretro levantado. En aquellos tiempos se acostumbraba que cuando una persona moría, los vecinos, los parientes más cercanos, cargaban el féretro en sus manos, dos por un lado, dos por otro lado, e iban caminando y así llegaban hasta donde estaba el cementerio. Cuenta que Jesús ve una mujer, la Biblia dice que era viuda,
y llevaba a enterrar el único hijo que tenía. Imagínese usted, todo el mundo iba lamentando y dando lloro. Mayoría de la gente que iba llorando ahí, ni siquiera iba llorando por el que estaba muerto, sino mucha gente iba llorando porque sentían pena, sentían dolor, sentían compasión por aquella señora. Esta mujer seguramente ya era una mujer muy avanzada en años. El esposo que tenía ya se había muerto, quizá hace años. Quizá ya no tenía fuerza para trabajar. Y su único hijo, su única esperanza que ella tenía para que le ayudara, quizá no en todo generalmente, pero en sus necesidades más principales, sus sueños. Quizá tenía sueño de ver a su hijo realizando, quizá ser un hombre importante en la sociedad, sentirse orgullosa de él. Ahora ya ve que todos sus sueños, su único hijo, iban en un féretro a ser sepultado. Y mientras ella iba llorando, quizá ella decía, ya nunca más lo volveré a ver, se acabó, ya no tengo propósito de vida, se acabó, ya no tengo alegría. Pero cuentan, oh, mi alma alaba a Dios. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama y quiere ayudarte, amigo. Jesús te ama, santo es el Señor. Que al Jesús mirarla, Jesús se compadeció. Jesús fue movido a misericordia. Jesús se estremeció en gran manera. Y Jesús se acercó a donde estaba el muchacho muerto y tocó el féretro y le dijo, levántate, levántate, levántate. Yo te digo, amado amigo, que yo no sé en lo que tú estás postrado y te sientes herido, pero yo te digo en el nombre de Jesús y por el poder y la autoridad de su palabra, levántate en el nombre de Jesús. Levántate de la miseria, levántate de esas dolencias, levántate de lo que te tortura, levántate, ponlo sobre tus hombros y camina en el nombre de Jesús. Jesús le dijo al que estaba muerto, levántate, y en el instante esa persona se levantó por el poder de la palabra de Cristo. Y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Se imagina usted la alegría que sintió aquella madre? Al sentirse, imagínensela unos minutos atrás, de qué manera estaba llorando, lamentándose, sufriendo. Pensó que ya no valía la pena, que para qué vivir. Y ella ve como todos sus sueños resucitaron ahora de nuevo. Yo no sé, amigo, si tú sientes que tus sueños se murieron, Cristo tiene poder para resucitar tu sueño otra vez. Pero te sorprenderá lo que te quiero decir. Aquí donde nosotros leímos, habla una mujer llamada Marta. Y esta mujer tenía dos hermanos. Una era una hermana llamada María y el otro era su hermano llamado Lázaro. María, la hermana de Marta, era una mujer que había escuchado a Cristo predicando. Y esta mujer fue tan tocada por el poder de Dios y el poder de su palabra, que esta mujer reconoció su culpabilidad como ser humano. Y ella reconoció que debía de humillarse y reconocer sus pecados. Y debía de confesarlo a Cristo. Y debía de pedir perdón a Cristo. Y aprovechó que Jesucristo fue invitado a una casa, a la casa de Simón. Y allí Jesús estaba cenando con sus discípulos y compartiendo y hablando de la palabra de Dios. Y cuentan que mientras estaban comiendo, esta mujer entró, no pidió ni permiso, y entró a donde Cristo Jesús estaba, y allí ella derramó un perfume de alabastro en los pies de Cristo, y en símbolo de humillación empezó a secarlos con sus cabellos. Y me imagino que mientras lo estaba secando le decía, Señor, perdóname, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Oh, mi alma alaba. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ve en paz, mujer, tu fe te ha salvado. Esas son las palabras más lindas que puede recibir un ser humano de Cristo. ¿Te imaginas tú, amado amigo? Solamente Dios conoce el corazón, y lo he dicho en otros mensajes y no me voy a cansar de decirlo, y la Biblia lo dice. Dios conoce el corazón, Dios te conoce. En esta hora te digo, Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú has pecado, Dios sabe que hemos fallado, y Dios te deja sentir a ti en estos momentos que tú seas sincero, que tú le digas, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta mujer llamada María
con su testimonio ya sana, libre de todos sus pecados porque ha sido perdonada. Ha sentido la compasión que no había sentido nunca en su vida. Ha sentido el amor de Dios y el perdón del Hijo del Padre Celestial de Cristo. Llegó con su testimonio a su casa y explicó en su casa de qué manera ella fue tocada por Dios y de qué manera fue perdonada por Dios. De tal forma que ella se ganó a su familia para Cristo. Por eso es que yo estoy predicando en esta hora. Porque una vez yo estaba perdido, sin Dios, sin paz y sin esperanza. Yo estaba rodeado de amigos. Amigos que me buscaban para salir a todo tipo de lugares. Pero yo sentía, cuando yo llegaba a mi casa, sentía un vacío que no lo había podido llenar en la calle. Que no lo había podido llenar con ningún placer. Cuando llegaba a casas, a veces lloraba y decía, Señor, ¿cuál será el propósito de mi vida? Y un día yo, mientras estaba en casa, solo, miré hacia arriba y dije, Jesús, si de verdad tú eres un Dios que rompe cadenas, que liberta, que lava con sangre, que tú libertas al que está cautivo, que tú salvas, que no hay nada imposible para ti. Si tú me quitas, Señor, esta adicción de alcohol que yo tengo, si tú me quitas esto, si tú me liberas de esto, yo te prometo que yo te voy a servir. Amado amigo, ahí no había nadie. Nadie, estábamos Dios y yo solo. Y yo acostumbraba a tomar todos los días. No había, quizás dejaba de tomar un día de la semana o dos, pero no había fin de semana que no tomara. Estaba adicto al alcohol y había perdido muchos por culpa de eso. Y eso se llama cadena, eso se llama atadura en la Biblia. Y me acuerdo que me levanté un sábado y no tenía deseo de tomar nada. Y resulta que me encontré con un amigo, que ese amigo no le tomaba una cerveza de nadie, con tal de que el día que él estaba tomando, nadie le tomara una de la de él. Y ese día, cuando acabo de salir de la casa, esa persona, lo primero que hizo que me ofreció una cerveza. Y yo dije, qué raro, esa persona no le ofrece una cerveza a nadie. Pero yo no sabía que era Satanás tentándome, porque ya Dios me había sanado, ya Dios me había libertado. Y yo dije, pero Señor, ¿será que tú hiciste la obra? Si tú hiciste la obra, porque yo no sé por qué yo no acepté esa cerveza. Y yo no tengo sabor, no tengo deseo de tomar ningún tipo de alcohol. Estaba sorprendido con lo que Dios había hecho, pero me llegó a memoria que yo había orado que si el Señor me sanaba, yo me iba a convertir y iba a entregar mi vida. Y me acuerdo que el domingo abrieron la iglesia, yo fui a la iglesia y allí estaban predicando la palabra de Dios. Y cuando terminaron de predicar, el predicador dijo, levanten la mano los que no son cristianos. Y había varios amigos míos que fueron ese día conmigo a la iglesia. Y era mi primer vez que fui a la iglesia cristiana. Y veo que muchos de mis amigos levantaron la mano, porque el predicador dijo, levanten la mano los que no son cristianos. Y a mí me quería dar como un poco de vergüenza decir que yo era cristiano, que yo me había convertido anoche con el Señor solo. Pero algo me decía, no te avergüences de mí, porque el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo no levanté la mano y algunos de mis amigos me miraron como quien dice, tú eres cristiano. Pero el predicador volvió y dijo, levanten la mano los que sí son cristianos aquí. Y yo, muy orgulloso y agradecido de lo que Dios hizo por mí, yo levanté mis manos. Y hasta el día de hoy mi mano está levantada. Y no levanto una, sino las dos. Soy cristiano. Y estoy muy orgulloso y privilegiado porque el Señor me ha libertado y me ha bendecido con el milagro más grande que puede tener un ser humano, que es la salvación de un alma. Miramos, María se ganó esta familia para Cristo. Pero había un hombre que Jesús amaba. Era su amigo. Jesús amaba mucho a esta familia, porque cuando Jesús iba a predicar a esos lugares,
Jesús era hospedado por esta familia y allí él compartía la palabra de Dios con esta familia. Esta familia le brindaban todo tipo de hospitalidad a Cristo. Jesús se sentía bien en aquel lugar y el hermano de estas dos mujeres, de Marta y de María, era muy amigo con Jesús. Pero cuenta que mientras Jesús estaba predicando en otros lugares, este hombre llamado Lázaro, que el nombre de Lázaro significa socorrido o salvado por Dios, le dicen a Jesús que Lázaro enfermó gravemente. Pero Jesús tenía algo muy importante que hacer, que era seguir predicando la palabra. Y Jesús le mandó a decir a María y a su hermana Marta: no teman, que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea glorificado en ella. Pasaron los días y le volvieron a decir a Jesús: Lázaro ha muerto. Y cuentan que al cabo de 4 días Jesús llegó a la casa, llegó a la aldea de Bitinia, que así se llamaba el lugar. Y cuando Jesús llega, Marta lo alcanza a ver de lejos y Marta se manda corriendo. Marta va corriendo. Oh, mi alma alaba. Y cuando Marta llega a los pies de Cristo, le dice estas palabras que nosotros hemos leído: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella le dijo: yo sé que resucitará, pero en los días postreros. Ella no se imaginaba que Jesús le hablaba de ahora. Yo te digo algo, amado amigo: Dios te ayudará, pero yo te estoy hablando de ahora. Dios te ayudará ahora mismo. Cree solamente. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. ¿Crees esto?, le dice Jesús. Y ella le dice: sí, Señor, yo creo. Cuenta que ella se fue a buscar a su hermana. Y cuando su hermana vino, encontró a Jesús. Jesús todavía estaba donde el mismo Marta lo había dejado. Yo te digo a ti algo, amado amigo. Yo no sé si en un futuro tú le servías a Dios. Y quizá ya tú no le sirves a Dios, quizá lo dejaste. Pero yo te animo. Vuelve a buscar a Dios, que Él está donde mismo tú lo dejaste. Él no se ha movido, Él está ahí. Donde tú lo dejaste, Él está ahí. Oh, mi alma alaba. Recuerda el tema: no hay salvación más grande que la salvación de un alma. Cuando llega María, los vecinos la siguieron y dijeron: quizá va a ir a donde está su hermano ya sepultado. Vamos, quizá va a llorar allá, vamos a consolarla, vamos a llorar con ella. Porque eso es lo que hacen los buenos vecinos. Cuando llegaron cuando ella llegó a donde estaba Cristo, Cristo le dijo: dime, ¿dónde lo pusiste? Y al ver Jesús como ella estaba llorando frente a la tumba de Lázaro y sus vecinos, Jesús lloró profundamente. Oh, mi alma alaba. Jesús se estremeció. Muchas veces nosotros solemos decir en una situación así que te acompaña en tus sentimientos y ponemos la mano en el hombro. Pero Jesucristo muestra su amor más profundo. Él se conmueve, Él llora con lo que lloran, Él ríe con lo que ríen. Déjame decirte que si tú estás llorando, si tú te sientes triste, Jesucristo también se siente triste por tu condición. Jesús vuelve a hablar con Marta y le dice: Marta, quita la piedra. Porque antes se ponían unas piedras y tapaban los sepulcros con una roca grande. Obvio que ella no podía con esa piedra, pero ella le podía decir a sus vecinos que le ayudaran a remover esa piedra. Quita la piedra, Marta. Y Marta le dice: Señor, yo he creído en ti, yo sé que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y que aunque muera, no verá muerte, que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dice: no te estoy hablando del día postrero. Eso sucederá en el día postrero. Te estoy hablando de ahora. En pocas palabras, Jesús le dice: yo no te he dicho, Marta, que si tú crees, tú verás la gloria de Dios. A mucha gente en esta hora yo le digo que quizás tienen dudas. Quizás han orado a Dios porque tienen problemas o tienen una enfermedad y los médicos te han dicho que es incurable. Quizás te han rechazado. Quizás ya te han desahuciado los doctores. Y tú sigues orando y tú no ves esperanza. Pero el Señor te dice: quita la piedra.
Quizás hay duda en tu vida. Quizás tú todavía no has quitado esa piedra de incredulidad. Quizás en lo más profundo de tu alma, quizás te hace falta algo. Jesús le dice, yo no te he dicho que si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Crees solamente, amado amigo, amada amiga, crees. Dios lo hará. Dice que removieron la piedra. Y cuando removieron la piedra, Jesús dijo estas palabras: Lázaro, sal fuera. Note usted, ella le dice, Señor, pero ¿cómo vamos a abrir la piedra? Es de 4 días y es de jazz. Jesús le dice, ¿no te lo dije? Cree solamente y verá la gloria de Dios. Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió afuera después de 4 días de muerto. Pero mire lo grande que es este milagro. No se crea usted que solamente fue sacarlo. Ya tenía 4 días de muerto y hedía. Yo no sé cuántos días tú tienes postrado. Yo no sé cuántos años. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes. Y tú crees que ya no hay solución. Pero cree solamente. Jesús puede hacerlo. Nada es imposible para él. 4 días de muerto. Esto significa que ya su cuerpo estaba putrefacto. Que ya su cuerpo se estaba en estado de descomposición. Todo su sistema, todos sus nervios, todos sus órganos estaban dañados. Jesús tuvo que en Lázaro hacer todo tipo de milagros. Jesús tuvo que restablecer su vista de nuevo, restablecer su sistema sanguíneo de nuevo. Todo tipo de órganos ya estaban destruidos. Y luego poner a palpitar su corazón y sacarlo afuera otra vez. Te sorprenderá lo que te voy a decir. Aunque en la hija de Jairo se hizo un milagro grande, Jesús levantándola, resucitándola de los muertos. Aunque Jesús hizo un milagro grande resucitando al hijo de la viuda de Naín. Y aunque Jesús hizo todo tipo de milagro en la vida de Lázaro, ese no es el milagro más grande. Muchas veces una persona es sanada por el poder de Dios. Y esa persona puede hacer que aunque sea sanada por el poder de Dios, quizá con todo y ser sanada se vaya al infierno. Porque quizá no viva después de eso una vida agradable a Dios. Hay mucha gente que Dios ha hecho todo tipo de milagro en ellos. Y hoy viven una vida como que Dios nunca hizo nada en ellos. Una vida perdida, una vida depravada, sin agradecimiento. Por eso es que yo te digo que ese no es el milagro más grande. La Biblia dice que cuando un alma se arrepiente, oh, mi alma alaba, que cuando una alma le entrega su vida a Cristo, hay fiesta en el cielo. O sea, lo único que provoca que desde la tierra en el cielo se haga una fiesta es que un alma se convierta a Cristo. Ese es el milagro más grande que puede recibir un ser humano. Ese es el milagro más grande que Cristo hace en la vida de una persona. Pero ese milagro, para que ocurra, necesita que haga voluntad propia. Porque Cristo no puede hacer ese milagro en tu vida si tú no tienes voluntad propia. Y usted dirá, ¿pero qué usted me habla, hermano Willy Silverio? Y yo te diré, es que Cristo es un caballero. La Biblia dice que Él viene, toca la puerta de tu corazón y llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, Él entra. Y Él dice, yo cenaré con Él y Él conmigo. Él traerá pasto a tu vida. Él traerá descanso para tu alma, refrigerio para tu vida, vida eterna.